Semana. Una semana. Había pasado una semana. Naruto continuó mirando por la ventana mientras el pensamiento corría por su cabeza. Sabía que usar Karas, cualquier biju para ese material, era peligroso, pero no se había dado cuenta de que causaría tanto daño. Por otra parte, ¿quién dijo que tenía algo que ver con lesiones físicas? Por lo que podía ver, su cuerpo estaba bien, aparte del cansancio abrumador que lo impregnaba, lo que significaba que podría no haber tenido ninguna relación. Se había desmayado al disipar su Kage Bunshin antes, y esos nunca habían estado activos durante más de un día, por lo que la probabilidad de que el que había estado activo durante más de una semana hubiera contribuido a su estado actual era ciertamente plausible. Entre los dos, bueno, probablemente tuvo la suerte de ser consciente. Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando Tsunami regresó llevando agua y comida como prometió, pero trayendo con ella a Yakushi Sensei y dejando el plato en el extremo a su izquierda. Ella le llevó el agua a los labios y le permitió calmar la sed, que ni siquiera se había dado cuenta de que era tan grave hasta que logró drenar completamente la taza sin darse cuenta. Aquí, colocó el plato de comida en su regazo, un plato de sopa y un trozo de pan caliente. Estoy seguro de que tienes hambre después de tanto tiempo. Come y volveré con más agua. A pesar de no sentir hambre, se llevó una cucharada de sopa a los labios y fue recompensado con una sonrisa de la mujer. Se dio la vuelta para irse y para cuando salió de la habitación, un Naruto repentinamente hambriento había logrado devorar todo el tazón y la mayor parte del pan. Un solo bocado todavía estaba masticando mientras Yakushi Sensei se acercaba a la cama con una sonrisa divertida. ¿Hambriento entonces? Yo esperaría eso. Sin siquiera una pausa, sus brillantes manos verdes comenzaron a arrastrarse sobre la cabeza y el torso de Naruto. Pusiste a muchas personas muy preocupadas cuando no te despertaste después del primer día. Anko-san parecía muy cerca de sacarme sus frustraciones cuando no podía decirle por qué no te despertabas. Se tragó el último pan y Naruto continuó apoyándose contra las almohadas. Eso suena como ella. En realidad estoy sorprendida de no haberme despertado con ella en mi cama. Deberías. Kabuto empujó sus gafas de vuelta a su lugar correcto, pero Tsunami no lo tendría. Ahora que estás despierto, estoy seguro de que pronto tendrás compañía debajo de las sábanas. No será por mucho tiempo, necesitamos regresar a Konoha pronto. Bastante. Kabuto hizo todo lo posible para ocultar su amargura por el hecho de que los lobos regresarían a Konoha mientras él tenía que quedarse aquí en Nami no Kuni. No veo ninguna razón por la que no puedas retomar tu viaje pronto, Denka-sama, pero te recomendaría unos días de descanso. Naruto levantó una ceja al médico. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Kabuto sacudió la cabeza. No, en absoluto. Sin embargo, sería prudente darle unos días para ver si algo se hace evidente ahora que estás despierto. Tenía sentido para Naruto, aunque no le gustaba. Tomaré en cuenta tu experiencia, Sensei. Ciertamente no viajaré esta noche. Probablemente era lo mejor que Kabuto iba a obtener, así que lo aceptó con un movimiento de cabeza que usualmente usaba cuando Orochimaru lo estaba usando como audiencia para intercambiar ideas, pero no iba a tomar en cuenta sus sugerencias. Esos casos habían disminuido mucho desde que Naruto apareció en escena, pero eso pudo haber sido simplemente porque ya no veía al sabio serpiente con tanta frecuencia. Eso es probablemente lo mejor. Por lo que puedo decir, no hay nada inmediatamente malo, aunque pareces cansado a pesar de tu siesta bastante larga. Te dejaré descansar, pero por favor envíame si surge algo. Ciertamente. Kabuto giró sobre su curación y se dirigió hacia la puerta, caminando a un lado justo a tiempo para evitar el regreso de Tsunami con una jarra de agua y otro plato de sopa. Ah. Sabía que tendrías hambre. Ella sonrió. Aquí, te he traído un poco más. El cuenco en su regazo fue reemplazado rápidamente por uno nuevo que solo duró unos momentos más que el anterior. Ella terminó de servirle otro vaso de agua con una risita, quitó el segundo tazón de su regazo y lo dejó sobre la mesita de noche. Le entregó el vaso que se vació tan rápido como el primero, como fue el siguiente en su cuarta recarga, disminuyó la velocidad, bebió la mitad y luego redujo su ritmo a simples sorbos. Gracias, Tsunami, no me di cuenta de cuánto necesitaba eso. De nada, Tsukuyomi-sama. Con tu gente cuidando a Nami, es correcto que tenga la oportunidad de devolverte el favor. Ella le dio otra cálida sonrisa. Ahora, ¿hay algo más que pueda hacer para que estés más cómodo? No se le ocurrió nada y él negó con la cabeza. No, creo que estoy bien por ahora. Cogió las mantas y se las quitó de las piernas para disfrutar mejor de la fresca brisa marina que entraba por la ventana. Solo para detenerse al ver la manta todavía en la mano, y manteniendo su modestia, se volvió hacia Tsunami. ¿Por qué estoy desnudo?
Bueno, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Te estábamos examinando por lesiones y Anko-sama mencionó que normalmente dormías desnudo de todos modos, así que no queríamos hacer nada que te hiciera sentir incómodo. Sí, eso sonaba como Anko bien. No, normalmente no duermes en la piel de gallina. No, generalmente tengo un par de pantalones. Su atención volvió a su cuerpo inferior por un segundo antes de regresar al tsunami. Ahora que estoy despierto, supongo que aún no necesito un catéter, ¿verdad? La comprensión cruzó por su rostro, el rosa leve se volvió rojo. No, Yakushi-sensei dijo que se podría quitar tan pronto como despertaras. Supongo que lo olvidó. Volvió a mirar hacia la puerta, donde había una clara falta de médico. Podría ir a buscarlo si quieres. Ella ofreció. De lo contrario, podría quitártelo. Su rostro se había vuelto muy rojo brillante. Cuidar de alguien que había permanecido completamente inconsciente era muy diferente de hacer lo mismo con alguien muy despierto, con lo que sea que te sientas más cómodo, por supuesto. Si puedes hacerlo, está bien, realmente no me importa. Hizo una pausa, notando el color de su rostro. A menos que te sientas más cómodo buscando a Yakushi-sensei para hacerlo. No. Está bien. ¿Estás seguro? Absolutamente, Tsukuyomi-sama. Encogiéndose de hombros, dejó caer la manta a un lado de las piernas y lo dejó completamente expuesto. Tsunami se inclinó suavemente, haciendo lo posible por no mirarlo a los ojos, y se lo quitó. Se cansaba mucho para ignorar su comentario silencioso de casi tan grande como Kakashi-kun. Le preguntaría al viejo sobre eso más tarde. Gracias, Tsunami. Por supuesto, Tsukuyomi-sama, no fue ningún problema en absoluto. No echaba de menos la forma en que su mirada se negaba a encontrarse con la suya, pero seguía disparando hacia su entrepierna expuesta. Alcanzando las mantas, la jaló lo suficiente como para bloquear su cintura de la vista y sus hombros se hundieron un poco decepcionados. Definitivamente iba a tener algunas preguntas para Kakashi más tarde. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti, Tsukuyomi-sama? No, creo que es suficiente. Gracias. ¿Estás seguro? Su mirada volvió a las mantas y de repente tuvo la imagen de un Anko muy recatado, pero no menos necesitado. Estoy seguro. Él le aseguró. ¿Había algo que necesitaras? Su mirada permaneció fija en su cintura y él suspiró. Me voy a dormir. Él le dijo claramente: puedes unirte a mí en la cama, pero manténlo en contacto. La última vez que había visto volar la ropa tan rápido había estado con Tayuya justo antes de que su clon se disipara. Tenía que preguntarse cómo se encontraba en situaciones como esta cuando el cálido cuerpo de Tsunami se acomodó contra su lado derecho, las manos de ella arrastrándose por su abdomen. Añadió a ese pensamiento. Se preguntó cómo se encontraba en situaciones como esta para asegurarse de que continuara sucediendo. Tal vez no debería tener esa conversación con Kakashi, podría plantear preguntas que sería mejor dejar sin respuesta. A Naruto ni siquiera le importó cuando no pudo mantenerlo en contacto. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Anko estaba prácticamente vibrando de emoción, ansiosa por verla. Naruto-sama. Cálmate, Kabuto volvió a colocar sus lentes en su lugar. Lo comprobaré. Anoche se despertó el tiempo suficiente para conseguir algo de comida, pero puede que todavía no esté preparado para recibir invitados. Al llegar a la puerta de la habitación de Tsukuyomi, Kabuto abrió la puerta para mirar dentro. La luz de la mañana se derramó por la ventana abierta, iluminando las dos figuras que yacían en la cama. Kabuto no sabía por qué se sorprendería. Cerrando la puerta de nuevo con un clic, se volvió hacia Anko, con la cara en blanco. Parece que estaba dispuesto a recibir invitados, pero actualmente está atendiendo a uno. ¿Qué? ¿Quién pudo ver a Naruto-kun antes que yo? Sabes que Tsunami ha estado atendiendo a sus necesidades. Kabuto comenzó a alejarse, lejos para que le tocara despertar a Tsukuyomi. Cuando tenía ese tipo de compañía a Anko solo le tomó un segundo darse cuenta de lo que quería decir. ¿Qué? ¿Quieres decir qué? Anko miró a la puerta como si aumentar la intensidad de su mirada de alguna manera le otorgara la capacidad de ver a través de ella. Esa perra. Sabía que estaría cachondo cuando despertara. No es de extrañar que ella nos echó al resto. Ella te echó para que él pudiera descansar. Kabuto ni siquiera se molestó en volverse para mirarla, sin detenerse nunca. Con calma y para que no intentes nada cuando él todavía está durmiendo. Ella estaba allí cuando él se despertó, tú no. Duro. Estaba a punto de responder cuando se le ocurrió una idea. Lentamente volviéndose hacia la puerta, un brillo travieso entró en sus ojos. ¿Ya se había despertado? No.
y era obvio que estaba en buenas condiciones para divertirse. En ese caso, no importa si lo hizo. Ni siquiera había logrado dar un paso antes de que la voz de Kabuto volviera a sonar. No hay suficiente espacio en esa cama para ustedes tres, incluso si solo estaban durmiendo. Ni siquiera lo intenten. Siempre pude patear su fuera de la cama. Se quejó Anko. ¿Y quieres ser el que le explique a Tsukuyomi-sama que obviamente eres la mejor opción para los compañeros de sueño y que te tomaste la libertad de echar a la mujer con la que eligió compartir su cama? No. Creo que no. Puedes invitarlo a tu habitación más tarde, se animó de inmediato, pero solo después de que lo haya autorizado a abandonar su habitación. Si me molestas por vigilarlo, lo mantendré en cama sin visitas por despecho. Eres malo. Esta vez hizo una pausa y la miró por encima del hombro. Puede que hayas sido su aprendiz por un tiempo, pero soy la mano derecha de Orochimaru. Es parte del trabajo. Mientras hablaba, continuó por el pasillo hacia las escaleras, con la intención de regresar a sus aposentos hasta que Tsukuyomi-sama realmente lo requiriera o, al menos, estaba en un estado adecuado para que Kabuto hiciera su trabajo. Por supuesto, Anko no podía dejar que entrara la última palabra. Bastardo. En aras de evitar una mayor conversación, Kabuto lo ignoró. Lo último que tenía que hacer era reaccionar, eso solo la alentaría. Mientras bajaba las escaleras, Anko lanzó un puchero decepcionado y, con una última mirada de anhelo hacia la puerta de Naruto, se retiró a su propia habitación. Ella quería su tiempo de Naruto, maldita sea. Incluso se había tomado la molestia de que un par de lobos movieran el escritorio de Mizukage hasta Nami no Kuni. ¿Cuál era el punto de tenerlo si no iba a tener la oportunidad de usarlo? Gracias. Un Tsunami completamente avergonzado simplemente le dio un suave asentimiento cuando ella terminó de abrocharse la camisa, incapaz de mirarlo a los ojos. Quizás había sido demasiado tiempo, pero no había sido un problema antes. Ella culpó a Kakashi, si él no hubiera visitado a Nami no Kuni justo antes de que los lobos se hicieran cargo de este fuego, habría permanecido brasas ardientes y ella podría haber continuado así para siempre. Bueno, no para siempre, pero podría haber sido capaz de quitarse el control gracias a ese bastardo. Ya no era suficiente y fue solo su suerte que su joven, muy desnuda, carga ya poseía un físico casi increíblemente similar. Era casi como si los dos estuvieran relacionados, pero seguir esos pensamientos solo la hacía sentir aún más sucia, lo cual, por supuesto, hizo que el joven daimyo ante ella fuera cada vez más tentador y estuvo a punto de preguntarle si le gustaría volver esta mañana. Afortunadamente ella había logrado resistir. Hasta ahora, al menos. Ella pensó que ayudarlo a vestirse podría eliminar parte de la tentación solo para darse cuenta de su error cuando comprendió lo íntimo que podía ser. Por otra parte, tal vez eso fue solo por lo que había hecho con él la noche anterior. No había tenido problemas como este mientras él dormía. Con manos hábiles, aunque ciertamente fuera de práctica, ella rápidamente terminó su corbata y se puso de pie. La diferencia de altura era mucho más evidente cuando él no estaba acostado en una cama y solo ayudaba en su vergüenza. Por el amor de Dios, solo era unos años mayor que su hijo. Al menos él se acercó a sus senos, algo más bajo, y ella no pensó que sería capaz de estar en la misma habitación con él nunca más. Ya estaba resultando bastante difícil. Completamente vestido, se tomó un momento para remangarse las mangas antes de darle una pequeña sonrisa. Gracias, Tsunami. No fue un problema, Tsukuyomi-sama. Estoy feliz de ayudar. Y lo aprecio. Rodeando su cuello en una serie de estallidos y grietas, se dirigió hacia la puerta. ¿Hay alguna oficina que pueda utilizar? Al final del pasillo, Tsukuyomi-sama. Estaban preparando tus habitaciones pero no habían terminado cuando llegaste. Se detuvo en la puerta. ¿Qué tan inacabados están? Estaban, discutiendo sobre decoraciones. Las habitaciones son completamente utilizables. Dio un pequeño resoplido de diversión. ¿Eso era igual que ellos, no? Al menos no se habían tirado a derribar paredes que él sabía, de todos modos. Por supuesto que sí. Sacudiendo la cabeza, continuó fuera de la habitación y Tsunami se arrastró lentamente detrás de él. Cuando llegó a las puertas dobles al final del pasillo, colocó una mano sobre la manija y se volvió hacia ella por encima del hombro. Recógelos a todos, por favor. Tendré que averiguar lo que me he perdido y tendremos que averiguar cómo vamos a proceder. Todos, Tsukuyomi-sama, Anko, Yakushi-sensei, Ana, Sai, Mikoto, Guren, Eloto Shinobi, Kakashi, Katsuri si ella está disponible. Los que estaban en Mizu no Kuni conmigo o son lo suficientemente altos como para opinar sobre el futuro de mi casa. Por supuesto, ¿y el resto de los lobos? Déjalos descansar, lo hicieron bien. Me ocuparé de eso de inmediato. ¿Me enviarán un desayuno?
Hablar de negocios era mucho más fácil que, bueno, cualquier cosa de naturaleza más íntima o personal. Probablemente no debería haber cruzado esa línea con lo que era esencialmente su empleador. Eso sería encantador, gracias. Naruto abrió la habitación y se detuvo, parpadeando sorprendido por la vista que lo saludó. ¿Por qué su oficina tenía 2 escritorios? La puerta solo se abrió una vez mientras descansaba en su silla, sumido en sus pensamientos. Brevemente se preguntó si todos se habían reunido antes de su oficina y esperaron a que todos llegaran antes de entrar, pero Anko se distrajo rápidamente y entró rápidamente en la habitación, saltó a su escritorio, se deslizó y aterrizó en su regazo para salpicar su rostro con besos. No estaba seguro de qué era más impresionante, ese movimiento o el hecho de que ella había sido restringida de irrumpir en su oficina. Si estaba tan emocionada de verlo, probablemente la tarde, sinceramente. Es bueno verte también, Anko. Él tomó su barbilla con una mano para detenerla antes de besarla rápidamente en los labios, pero ahora no es el tiempo. Ella hizo un puchero, también bastante tentador, pero obedeció, balanceando una pierna sobre él para pasar de estar a horcajadas a simplemente sentarse en su regazo. Anko. Au, pero no he tenido tiempo de Naruto para siempre. Por favor. Te prestaré atención después de que hayamos terminado aquí. Sus ojos brillaban con anticipación esperanzadora y una picardía de la que muchos sabían tener miedo. ¿En serio? ¿Lo prometes? Lo prometo, Anko. Su brazo izquierdo se envolvió alrededor de su cintura, y los dedos viajaron más abajo para darse a conocer con el más ligero de los toques. Jugaré contigo cuando termine. Ella le dirigió una sonrisa maliciosa y capturó sus labios, saqueando su boca con su lengua por unos segundos antes de alejarse con un hambre peligrosa en sus ojos. Te sujetaré a eso, Naruto-kun. Deslizándose de su regazo, ella se sentó en la esquina de su escritorio y cruzó las piernas. Si hubiera estado vestida con su atuendo anterior, estaría ofreciéndole una buena falda, pero sus ajustados pantalones negros no ofrecían la misma oportunidad. Sin embargo, ciertamente le quedaban bien, y no dejaban nada a la imaginación. No es que necesitara imaginar nada, podía recordar exactamente cómo se veía ella sin ellos con suficiente claridad. Mientras Anko lo había estado distrayendo, los otros habían entrado por su cuenta en su oficina y estaban atentos ante su escritorio. Su comportamiento era completamente profesional, pero era imposible confundir el alivio en la mayoría de sus ojos. Mikoto, por ejemplo, parecía que apenas se impedía seguir los pasos de Anko y deslizarse sobre su escritorio para abrazarlo a pesar de solo mostrar un solo ojo a través de su máscara. Debido a esto, comenzó a saludarlos a todos con ella. Mikoto, Sai, Guren, Yakushi-sensei, Katsuri. Su mirada se dirigió a la mujer en su escritorio. Anko, gracias a todos por venir. Parece que tenemos mucho que discutir, pero antes de comenzar, ¿dónde está Kakashi? Como no estábamos seguros de cuánto tiempo estarías ocupado, lo enviamos de regreso a Konoha para disminuir cualquier impacto de su ausencia. Sai respondió. Era una buena forma de referirse a su estado inconsciente, supuso, pero la noticia de que Kakashi ya había regresado iba a derrotar algunos de sus planes. ¿Konoha? Maldición. Se masajeó el puente de la nariz durante unos segundos antes de dirigir su atención al comandante de Nami. Supongo que se fue hace días, ¿verdad? No esperó una respuesta. Eso significa que probablemente ya haya regresado a Konoha. Sai compartió una rápida mirada con Ana y luego con Katsuri. Mis disculpas, Naruto-sama, cometimos un error. No, estás bien. Naruto descartó la idea de que podrían haberle fallado de alguna manera. Hiciste una llamada en función de lo que sabías y de lo que tenías disponible. Simplemente tendré que encontrar una nueva razón para mi ausencia y esperar que nadie cuestione el permiso no autorizado de Kakashi. Una misión de entrenamiento hubiera sido perfecta, pero esa no sería una opción ahora, a menos que Kakashi dijera que había perdido a Naruto durante el mismo, lo cual era poco probable, pero al menos Naruto tuvo el beneficio de que su Kage Bunshin estuviera presente hasta aproximadamente una semana. Ace tendría que regresar pronto, o al menos enviar un Kage Bunshin de regreso, para que la gente no comenzara a cuestionarlo demasiado. Decir que estaba enfermo o que algo debería funcionar, pero también dependía de lo que Kakashi o los de Konoha, como Mai y Danzo, le hubieran dicho a cualquiera que lo buscara. Según los recuerdos de su clon, ese grupo incluiría solo a sus compañeros de equipo, lo que debería simplificar aún más las cosas. Fue bueno en este caso que sus círculos sociales fueran lamentablemente pequeños fuera de esta familia variopinta que había creado. Te he llamado aquí principalmente para discutir el futuro de la Casa de los Lobos, pero antes de que podamos concentrarnos en eso, necesito saber exactamente qué sucedió después de matar a Yagura.
Después de haber sellado el Sambi dentro de sí mismo, de verdad no había visto eso en absoluto desde que se había despertado, lo que probablemente fue un error. De hecho, no había verificado ninguno de ellos. Karura, amor, por favor revisa el Sambi por mí, iré más tarde a verlos. Oh, esa es la primera vez que me llamas así, querida, me gusta. La comprobaré por ti, pero espero que termines lo que comenzamos después de que la hayas visitado. Bueno, eso respondió a la pregunta de género, al menos eran todas las mujeres Biju, era solo su extraña suerte. Se preocuparía por eso más tarde. Sin embargo, parecía que le debía una gran cantidad de atención a algunas de las mujeres de su vida. No estaba completamente seguro de cómo funcionaba, pero tampoco le importaba exactamente, no todavía. De todos modos, probablemente lamentaría haber pensado eso después de haberlos cuidado a todos. Pensando en las mujeres a las que debía prestar atención, necesitaría ver a Tayuya cuando regresara. Se estremeció mentalmente, y casi hizo lo mismo en el mundo real, cuando se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que la disipación de su Kage Bunshin había dejado a la joven alta y seca. Iba a estar una semana infernal cuando regresara, eso era seguro. Tal vez debería enviar ese Kage Bunshin ahora para que pueda ponerse a trabajar. Probablemente alcanzó su chakra, arrastrándolo hacia arriba e intentando moldearlo con una mueca que fue muy física, la lanzó todo su sistema de chakra. Todavía estaba bastante crudo del corrosivo chakra que había surgido a través de él recientemente y, aunque probablemente podría reunir lo suficiente para un Kage Bunshin, ciertamente no era una perspectiva atractiva. Afortunadamente, no debería necesitar más que sus cadenas por el momento, y era mucho más capaz con ellas que el Kinjutsu ese Ranket que había recibido. Además, tenía la sensación de que a Tayuya le gustaba un poco duro. Las posibilidades de que ella fuera mordedora, y no gentil, tampoco eran demasiado altas para confiar en un Kage Bunshin. Tendría que recordar abastecerse de vendajes antes de que ella le pusiera las manos encima. Sería un placer. Amor, ¿querías retomar en el trono o en mis cámaras personales? ¿Tienes cámaras aquí? No había visto nada así desde que había estado viviendo aquí. Por supuesto que sí, puede que lo haya creado para ti, pero sigue siendo mi palacio. ¿Tiene un calabozo también? Había una emoción en esa pregunta que le decía exactamente a dónde iba su mente, y realmente no estaba sorprendido. Después de todo, Karura había sido la prisionera modelo en su tiempo con él y siempre estaba ansiosa por complacer a su carcelero. Ese rasgo de personalidad particular debería haber sido mucho más obvio para él. Puede, amor, puede. No necesitaba estar dentro del sello para ver la expresión de su rostro, y sus efectos sobre él solo disminuyeron ligeramente por su ausencia. Las mazmorras son, entonces. Por favor, date prisa, amado. La necesidad en su voz era inconfundible y más que atractiva. Dioses arriba, necesitaba asegurarse de que nunca más se había ido por una semana. Había demasiadas mujeres en su vida para poder compensarlas regularmente. Miró a Anko, que había comenzado a retorcerse impacientemente en su escritorio. Haré lo mejor que pueda, amor, sé paciente conmigo. Amada, prácticamente ronroneó. Sabes que sería cualquier cosa para ti, solo necesitas preguntar. Él la sintió deslizarse aún más dentro del sello y permitió que la conexión se desvaneciera. Parecería que estaba ansiosa por ver a su hermana, probablemente con la esperanza de que lo hiciera llegar más rápido. Ahora, ¿dónde estaba él? Ah, sí, en medio de una reunión. Fue una suerte que las conversaciones con Karura fueran tan rápidas como pensar. Anko, Guren, Kabuto-sensei, Katsuri, Mikoto, ¿a cuál de ustedes le gustaría informarme? Lo haré, Tsukuyomi-sama. Respondió Katsuri. Durante la batalla envié a un grupo de nuestras fuerzas para comenzar a saquear y sabotear la aldea de Kirigakure. Debido a la distracción de Mizukage, que incluía la torre de Mizukage y la mayoría de los edificios del gobierno, lo que quedaba de los lugareños no representaba muchos problemas, pero sí reunimos a personas específicas que pensamos que querrían volver aquí en Nami. ¿Cómo? Ah, sus mejillas se iluminaron ligeramente. Todas las chicas del burdel en el que nos quedamos. Por supuesto que lo hicieron. Miró a Anko, quien le dedicó una sonrisa nerviosa cuando ella comenzó a rascarse la nuca, y eso redujo el origen de esa idea en particular. Muy bien, ¿y después de eso? Cuando tomamos todo lo que pudimos, ordené que los explosivos fueran detonados y que los lobos se retiraran. Kakashi, Anko, Mikoto y Guren fueron enviados para asegurar que pudieras desconectarte de tu oponente actual o darte tiempo para terminar. Anko y Mikoto alcanzaron la caravana que habíamos comandado contigo en sus brazos. Kakashi no estaba muy lejos y Guren, Katsuri miró a la mujer en cuestión, incitándola a completar ese detalle en particular. Estaba allanando el hospital. Ella hizo todo lo posible para evitar mirarlo a los ojos.
Ya habíamos saqueado todos los suministros que pudimos del hospital. ¿Le gustaría decirle a Naruto-sama por qué regresó? Orochimaru quería cualquier muestra genética que pudiéramos adquirir y cualquier registro médico que pudiéramos tener en nuestras manos. Eso sonaba bastante estándar y ella era una de las kunoichi de Orochimaru. Obviamente, Katsuri no iba a conformarse con eso y Naruto tuvo que preguntarse a qué más se había ido Guren para que Katsuri fuera tan insistente que admitiera no necesitaba preguntarse por mucho tiempo. Y algunos uniformes de enfermera. Naruto suspiró profundamente, pellizcando el puente de su nariz entre sus dedos. ¿Habían mencionado el hospital? No. Debería haber esperado eso. Me atrevo a preguntar por qué, Guren. Katsuri sonrió levemente cuando Naruto se dirigió a Kunoichi, el mejor de Orochimaru, pero Naruto se apresuró a poner fin a eso. ¿Y qué hay de esto que es tan importante que necesitaba llamar mi atención, Katsuri? Porque ella no vino en tu ayuda, Naruto-sama. El sonrojo bastante grande que crecía en su rostro le quitó la sinceridad de sus palabras. Es porque no los compartiría, respondió Guren. Son mi botín, no tengo que repartirlos si no quiero. ¿Qué vas a hacer con más de una docena de uniformes? Algunos de nosotros los usamos bien. ¿Qué? ¿Juego de roles con Tsukuyomi-sama? La cara de Katsuri se volvió de un rojo muy brillante. Sí. Guren parpadeó sorprendido, sabiendo pero no esperando que la mujer lo admitiera, especialmente no delante del propio Tsukuyomi. Exteriormente, Naruto solo lanzó un suspiro ligeramente cansado y sacudió la cabeza a los dos. Estaba divertido, por supuesto, y tal vez un poco decepcionado por la forma en que actuaban, pero le resultaba cada vez más difícil sorprenderse por las payasadas de sus lobos. Está bien, si estás dispuesto a admitir que mientras estás parado en su oficina te daré uno de ellos, solo no dejes que Orochimaru-sama sepa que alenté algo entre ustedes dos. Gracias. ¿Alguien más le gustaría terminar de informarme? Preguntó Naruto. Todavía hay asuntos que deben discutirse hoy. Anko y yo te vimos caer de la torre Mizukage y te atrapamos. Mikoto saltó de inmediato. Cuando Katsuri mencionó que Kakashi estaba observando nuestra espalda mientras te traíamos a la caravana. Nos dirigimos al noroeste hacia un pequeño pueblo de pescadores y alquilamos sus botes con la promesa de tantos suministros como pudieran caber en sus botes cuando llegaron aquí. Aparentemente fue un pago suficiente ya que cada bote que tenían fue proporcionado para nuestro uso. Dejamos que Sai se hiciera cargo después de eso, como tu subordinado de más alto rango, y él los vio pagar y nos dirigió aquí para que te recuperaras. Kakashi fue enviado de regreso, como sabes, y hemos estado esperando tu despertar desde entonces. Ya veo, gracias. ¿Algo más? No, eso es todo lo que... Bueno, hizo una pausa y de repente parecía un poco avergonzada o tan tímido como uno podría mirar con todo menos un ojo cubierto. Puede que haya traído a alguien conmigo, Naruto-kun. Espero que esté bien. Su primer instinto fue simplemente renunciar y continuar, pero mientras levantaba la mano para hacer exactamente eso, se detuvo. Una repentina preocupación creció en él. Él conocía las travesuras de sus lobos y, si bien Mikoto no había mostrado nada hasta ese punto, ella era parte de la extraña familia que había construido. Se había dado cuenta de que su familia tenía tendencia a hacer algunas cosas bastante extrañas. ¿Quién, exactamente, fue lo que trajiste contigo, Mikoto? Ella guardó silencio por un momento, una mala señal en general, pero que apoyaba su sospecha, y bajó la cabeza y la alejó un poco de él. Oshigaki Kisame, Naruto-kun. Oshigaki Kisame. Estaba bastante seguro de que había estado luchando contra él. ¿Cómo demonios había terminado Mikoto arrastrándolo con ella? Oshigaki Kisame. Ah, sí. El Rino Shinobi de rango S de Kirigakure famoso como Daimyo Slayer, ese Oshigaki Kisame. ¿Sí? ¿Y él está, en este momento, en algún lugar de mi país? Está abajo. Con otro suspiro le dirigió una mirada suplicante. Por favor dime que al menos está supervisado. Tsunami está aquí todavía. Naruto masajeó su frente, luchando contra un creciente dolor de cabeza. Hablaremos sobre por qué lo trajiste y qué vamos a hacer con él más tarde. Por favor, manténlo fuera de problemas. Por supuesto, Naruto-kun. Se giró sobre sus talones y salió de la habitación para asegurarse de que Kisame no hiciera nada. No era exactamente la persona más tranquila, y su amor por la destrucción era bien conocido. Lo último que quería Naruto era que un Kisame aburrido atravesara la ciudad de Wave, y lo último que Mikoto quería era ser responsable de ello. Tan pronto como la puerta se cerró, Naruto volvió su atención a los pacientes que esperaban a Sayama. Supongo que este es un buen momento para preguntar sobre lo que ha estado sucediendo en Mami mientras he estado fuera. ¿A quién le gustaría comenzar? Iré, Tsukuyomi-sama.
Voluntaria Ana, todo de mi parte ha sido bastante normal. La ciudad está creciendo rápidamente pero requiere poca atención de nuestra parte. La presencia de tus lobos ha servido como un gran elemento de disuasión para la mayoría de los alborotadores, y aquellos que estuvieron aquí durante el reinado de Gato han hecho que los recién llegados se den cuenta de que no aceptará a nadie que intente interrumpir la paz que se les ha dado. La mansión de Gato ha sido remodelada y está vacía por si el daimyo de Inokuni alguna vez visita. Los Oto Shinobi han terminado su puesto avanzado y han comenzado a entrenar a algunos de los civiles, y hemos construido una mansión para ustedes. Hizo un gesto hacia la habitación que los rodeaba. Probablemente no hayas tenido muchas oportunidades de verlo, pero la estructura en sí está completa. Todavía estamos trabajando para que te la arreglen y no esperábamos tu llegada tan pronto. Muy bien, gracias. ¿Ha habido algún problema? Nada de importancia, solo unos pocos borracheras y desacuerdos entre los comerciantes. Bien, bien. ¿Y todavía te están recibiendo bien entonces? Yo diría, interrumpió Sai. Le lanzaron un desfile hace 2 semanas. Oh. Naruto levantó una ceja ante la heredera Inuzuka, cuyas mejillas se enrojecieron notablemente. Lo hicieron, fue muy dulce. Entonces me alegra saber que elegí a la mujer adecuada para el trabajo. Continúa con el buen trabajo, Ana. Si necesitas algo, háznoslo saber a mí o a Sei. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Te enviaré los informes más detallados más tarde para que los revises a tu gusto. Hizo una pausa, un poco nerviosa por preguntar, pero sabiendo que todavía había trabajo por hacer. Si eso fuera todo, Tsukuyomi-sama estaba en una reunión con algunos de los planificadores de la ciudad para determinar cómo se construirían nuevas carreteras para mantenerse al día con el crecimiento de la ciudad. Ciertamente, ciertamente. Él la ahuyentó. No dejes que te impida mantener a tu gente. Por un momento, ella debatió refutar su implicación de que estaban en la de ella, pero lo pensó mejor. Ellos eran su responsabilidad, y que sin duda hizo todo lo posible para cuidar de ellos. Aún así, eran su gente en su país, pero ella suponía que si le lanzaban desfiles y solo escuchaba a los lobos hablando de su señor, no iba a tener mucha suerte convenciéndole de que eran sus súbditos, incluso si era la verdad. Ella solo tendría que encontrar alguna manera de hacer que la gente de Nami reconociera quién era realmente su daimyo y se diera cuenta de cuánto hizo por ellos, incluso si rara vez estaba aquí. ¡Demonios! Eso debería haber sido bastante obvio cuando los constructores contratados para construir la mansión pensaron que ella la estaba construyendo para ella. ¿Por qué tendría una mansión antes que su propio daimyo? Quizás una estatua o algo así, ¿no? Eso probablemente los confundiría. Unas vacaciones, tal vez. ¿O podría nombrar algún edificio de servicio público después de él? Esos tampoco sonaron muy bien. Anotaría algunas ideas después de su reunión y las diría Sai más tarde. Tal vez él tendría una mejor idea. Gracias, Tsukuyomi-sama. Ella hizo una reverencia superficial y giró sobre sus talones para salir de la habitación, sumida en sus pensamientos. Guren, espero que Orochimaru esté ansioso por un informe tuyo. ¿Tienes algo que agregar antes de que te permita volver con ella? No, Denka-sama. Entonces puedes irte. Por favor, envíale saludos a Orochimaru. Por orden tuya. Ella hizo una profunda reverencia y salió de la habitación, deteniéndose en la puerta solo el tiempo suficiente para asentir a Katsuri. Kabuto miró al resto de las personas en la habitación y se ajustó las gafas. ¿Asumiría que voy a ir después, Denka-sama? Preguntó. Parece que no estamos al tanto de los asuntos de los lobos que están siendo removidos de su oficina. Naruto lo miró por un momento, con los ojos morados perforando su alma. Muy astuto, Yakushi-sensei. Proceda. De los exámenes realizados mientras estabas no disponible, no he detectado nada particularmente preocupante. Él, Biju Chakra, y ni siquiera iba a preguntar sobre eso cuando sabía muy bien lo último. Las huellas del chakra del Kyuubi habían abandonado su sistema años atrás. Ejerza mucha presión sobre su sistema chakra, pero nada que dañe permanentemente o, al menos, nada que pueda dañarlo aún más. Kabuto frunció el ceño. No has notado ningún problema nuevo con tu capacidad para moldear chakra o tu capacidad, ¿verdad? Actualmente hay mucho dolor si intento moldearlo, pero supongo que es solo por la cantidad de Biju Chakra que forcé a través de mis bobinas recientemente. Espero que se aclare en una semana más o menos, lo que, francamente, es absurdo. Naruto arqueó una ceja, lo que lo llevó a continuar. Si bien no se dañó permanentemente por lo que hiciste, hay evidencia irrefutable del daño que logró hacerte, un daño que supera con creces lo que presenció durante mis exámenes.
Es casi como si el daño hecho a ti hubiera sido curado de alguna manera y mientras eso de hecho, es posible que muchos de los daños causados al cuerpo humano por Biju Chakra se reviertan a través de Iryo Jutsu, aunque no es fácil de ninguna manera. El daño al sistema de chakra no se puede reparar con ninguna técnica que conozca de, le empujaron las gafas por la nariz. No creo que sepas cómo tus bobinas han conservado milagrosamente el mismo nivel de funcionalidad que la última vez que las examiné a pesar de tu uso significativo de Biju Chakra. ¿Quieres Denka-sama? Naruto guardó silencio por unos largos momentos, simplemente mirando a Kabuto, antes de que decidiera responder. Tengo vínculos con seres mucho más allá de las capacidades con las que puedes estar familiarizado, Yakushi-sensei. Soy consciente del individuo en particular para deshacer el daño más reciente, pero no compartiré su identidad contigo. Kabuto parecía solo un poco irritado por la respuesta, pero ofreció una inclinación respetuosa de su cabeza. De todos modos, por supuesto, Denka-sama, no quise entrometerme en tus asuntos. Si puedo, me gustaría hacer otro examen antes de irme. Naruto lo pensó por un segundo antes de agitar su mano despectivamente. Te llamaré después de que termine y puedas examinarme entonces. Las cosas han estado sin mi atención durante demasiado tiempo. Kabuto definitivamente no estaba contento con eso, no porque lo despidieran o porque se preocupaba particularmente por la salud del joven daimyo, sino porque Orochimaru sí tendría muchas explicaciones, y probablemente tanto suplicar como correr, si descubriera que no se había asegurado de la salud de su príncipe y que algo sucedió durante esta reunión. Por otro lado, ella tampoco querría que él lo desobedeciera de cualquier manera. Era una situación suelta para él, algo así como tratar de determinar qué pronombres usar para Orochimaru. Para ser sincero, se había acostumbrado a pensar en el Sannin como una mujer. No estaba seguro de por qué, pero parecía mucho más apropiado pensar en él como, bueno, lo nuevo era más extraño que ajustar a las primeras de cambio. Bueno, no fue el primer cambio. Orochimaru había cambiado de cuerpo muchas veces antes y nunca se había preocupado realmente por el género de ellos, pero en aquel entonces siempre los habían hecho parecer su cuerpo original. Orochimaru, usando abiertamente un cuerpo de un género diferente, había sido extraño, pero no tan extraño como acostumbrarse a que volviera a ser un hombre. Realmente parecía mucho más complicado que lo apropiado para la situación, pero uno realmente no quería molestar de alguna manera a Orochimaru de los Sannin, y nadie particularmente quería plantearles la pregunta. Por otra parte, Kabuto la conocía desde hacía bastante tiempo, y tenía una idea bastante buena de cuál sería su respuesta. Orochimaru era lo que Tsukuyomi quería que fueran. Sabiendo eso, podía decir con certeza razonable que Orochimaru era mujer, a pesar de que ella era físicamente un hombre, lo que suponía que era bueno. Lo hizo un poco más fácil para él saber en qué pensar de Orochimaru. Sin embargo, él todavía no la llamaría amante. No cuando solía pasar tanto tiempo en sus mazmorras como él. Pero todo eso era bastante irrelevante en este momento, ¿no? Sí, el verdadero dilema era descubrir si obedecía a Tsukuyomi y se arriesgaba a que Orochimaru se enojara con él, o si desobedecía a Tsukuyomi y tenía a Orochimaru enojado con él. Dicho así, suponía que tenía más posibilidades de obedecer, y eso también le impedía enojar a toda la gente alrededor de Tsukuyomi, lo que también le gustaría evitar. Al final fue una elección bastante obvia. Si esa es tu orden, Denka-sama, por supuesto, obedeceré. Hizo una profunda reverencia en la cintura y salió de la oficina, con cuidado de no darle la espalda al joven daimyo. En general, se consideraba anticuado, excepto dentro del clan Iga de Konohagakure, el viejo al menos, pero Orochimaru había dejado en claro que quería tratar a Tsukuyomi de la manera más tradicional posible. Aparentemente lo apreciaría, pero mientras no se ofendiera a Kabuto, no le importaba mucho si le gustaba Orochimaru. Lo había ordenado y no era estúpido, era bastante simple de entender. No dejó de inclinarse hasta que la puerta se cerró y volvió a estar a salvo en el pasillo. Bueno, tan seguro como podría ser cuando Oshigaki Kisame aparentemente corría por el mismo edificio. Con suerte, podría regresar a sus habitaciones sin estar ocupado, porque realmente tenía ganas de tomar una siesta hasta que lo llamaran para ver a Tsukuyomi. Tener que lidiar con la casa de los lobos siempre lo dejaba exhausto. Bienes inmuebles. Con los otros desaparecidos solo quedaron los de la casa de los lobos, y Naruto se levantó de su silla para inclinarse sobre su escritorio. Se tomó un momento para mirar a los ojos de todos antes de hablar. La casa de los lobos, como todos saben, ha estado bastante ocupada últimamente. Lamentablemente, el trabajo que hemos realizado ha arrojado resultados menos que deseables en general. Dejó escapar un suspiro largo y profundo de sus labios Mizuno Kuni. Fue un desastre absoluto, es innegable.
Logramos tomar un poco de Kirigakure antes de reducirlo a cenizas, pero nuestras ganancias ni siquiera se acercan a lo que perdimos en nuestra campaña. Mis más sinceras disculpas, Tsukuyomi-sama. Sai se detuvo a mitad de la oración mientras Naruto levantaba una mano. La culpa de Mizuno-kun recae en mí y solo en mí, comandante Sai. No piense lo contrario. La mano cayó sobre el escritorio. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que te proporcioné, nadie puede negar eso. Si mis errores no hubieran puesto a Konoha en nuestra contra, muy bien podrías haber colocado a la Casa de los Lobos en una posición extremadamente ventajosa. Y si Naruto pudiera hacerlo, definitivamente apoyaría a los rebeldes, aunque solo fuera por la oportunidad de fastidiar a Yagura. Además, ya era conocido por derrocar al gobernante de un país y hacerse cargo. Nadie se habría sorprendido si hubiera ayudado a otra persona a hacer lo mismo. Sai parecía que tenía muchas ganas de objetar, pero se contuvo la lengua. Él solo haría que su hermana convenciera a su señor de lo contrario. Ella tuvo mucha mejor suerte persuadiéndolo. No podía imaginar por qué podría ser eso. Tampoco quería particularmente. Los resultados de nuestros esfuerzos en Mizuno-kuni nos han dejado en una posición precaria. Continuó Naruto. Hemos perdido nuestro aliado potencial en Kirigakure. Konoha ha demostrado estar activamente en contra de nosotros. El Daimyo de Fuego puede estar disgustado con el hecho de que hemos quemado Kirigakure en el suelo, o al menos usarlo para tratar de imponer algún tipo de castigar o organizar mejores acuerdos entre nuestros países, incluso si está contento con un competidor menos por el momento, y nuestros recursos han sido grabados. El mayor problema aquí es Konoha en sí misma, considerando nuestra presencia dentro de sus paredes. Por mucho que la quiera, no podemos ignorar la posibilidad de que tengamos que retirarnos de ella por completo. Tal como está, retroceder de Konoha resultaría en la totalidad de los lobos están aquí en Nami. No solo supondría una carga para el país, sino que también reduciría el crecimiento de nuestra gran ciudad. Volvió a encontrarse con sus ojos, contento de notar que todos parecían saber exactamente a dónde iba con esto. Como ya no tenemos la oportunidad de extendernos a Mizuno-kuni, necesitamos discutir nuestras opciones para un mayor crecimiento de los lobos. Los tres guardaron silencio durante un minuto más o menos, intercambiando miradas, antes de que Sai tomara la iniciativa de aclarar. Entonces, si entiendo esto correctamente, ¿quieres nuestras opiniones sobre qué país debes tomar? ¿Es correcto, Tsukuyomi-sama? Tomar el control del país es intrascendente. Les pido sus opiniones sobre dónde debería residir la Casa de los Lobos. Siempre podemos asumir el control sobre él en una fecha posterior. Sai y Katsuri compartieron una mirada, mientras que Anko sonrió ante la idea de ayudarla a Naruto-kun a tomar el control de un país. Ella amaba un poco de caos, especialmente cuando involucraba derramamiento de sangre. Quizás ya tenías algunos países en mente, Tsukuyomi-sama, preguntó Katsuri. ¿O estabas buscando alguna opción? De hecho, tengo algo en mente, pero preferiría saber qué piensan cada uno de ustedes. Miró hacia la mujer sentada en su escritorio. Eso también te incluye a ti, Anko. Estoy confiando a los tres para que vean las oportunidades que podría haber perdido. La sonrisa de Anko se desvaneció, una seriedad superando su comportamiento. Sabía cuándo dejar de jugar y si Naruto confiaba en ella para atrapar sus errores, no le fallaría. ¿Tenemos un mapa?, preguntó, saltando de su escritorio. Segundo cajón a la derecha. Sai respondió sin perder el ritmo. En el escritorio, ¿verdad? Sí. Anko sonrió tímidamente y se dirigió hacia el segundo escritorio empujado contra la pared. Cambié su escritorio. Ella explicó. Pensé que sería más divertido tener el escritorio del Mizukage aquí. Naruto supo por qué eso sería casi al instante. Ese era su Anko, bien, siempre haciendo preparativos para darle vida a su diversión. Sin embargo, tenía que preguntarse de dónde venía su obsesión por tener relaciones sexuales en los escritorios de Kage. ¿Por qué tenía que haber una historia allí? ¿O simplemente era Anko siendo Anko? Rara vez necesitaba una razón para hacer algo de lo que hacía. Sacó el mapa del cajón especificado y prácticamente volvió al escritorio. El hecho de que se tomara las cosas en serio no significaba que necesariamente tuviera que actuar completamente en serio. Permanecer concentrada mientras pretendía lo contrario no era nada para ella. Lo había estado haciendo durante toda su carrera en Kid. Bueno, la mayor parte. De todos modos todavía le gustaba soltarse de vez en cuando, pero culpó de eso a un trabajo de alto estrés.
La mayoría de los shinobi lo hicieron, era una excusa demasiado conveniente para no utilizarla. Extendiéndolo sobre el escritorio, los tres procedieron a estudiarlo, comparando lo que estaban viendo con lo que sabían de cada país y las necesidades de la casa de los lobos. El silencio cayó sobre la habitación, de alguna manera sereno y tenso. El peso del futuro de los lobos descansaba en sus decisiones ahora, pero no había límite de tiempo ni riesgos para sus pensamientos. Para todo el mundo que les rodeaba, eran simplemente 4 personas paradas alrededor de una mesa. Chano Kuni. Sai rompió el silencio. No está muy lejos de Nami, solo comparte una pequeña frontera con Inokuni y tiene fácil acceso al Golfo Anguri, el Océano Nanmen y el Océano Kanashiri. También es significativamente más grande que Nami y actualmente no posee una aldea oculta. A menos que esté oculto. Anko añadió amablemente. Que sepamos, entonces. Sai normalmente no trabajaba con Anko, pero incluso él estaba lo suficientemente familiarizado con sus travesuras como para no inmutarse. Sin embargo, esa frontera con Inokuni podría ser un problema. Señaló a Katsuri. Ese es un poco al sur de Konoha en sí, pero que no ayudará mucho si ya están haciendo movimientos en contra de nosotros. Van a ser capaces de moverse libremente dentro de Inokuni sin ningún problema, y eso es sin tomar en consideración Inokuni respuesta a nuestras acciones en Mizunokuni. Quizás, pero son el país económicamente más poderoso. Tener una frontera con ellos promovería oportunidades comerciales y Chano Kuni posee bastante costa. Si jugamos bien nuestras cartas podríamos crear un segundo Nami no Kuni y aprovechar no la fortaleza económica de Kuni. Chano Kuni es solo entre Inokuni y algunas de las naciones isleñas, la mayoría de las cuales son autosuficientes. Tal vez podamos extraer el comercio entre Kase no Kuni y Inokuni como una alternativa al transporte de bienes a través de Kawan no Kuni, pero nos costaría más de lo que beneficiaría. Ya tenemos a Nami no Kuni sacando gran parte del comercio entre Inokuni, Kaminari no Kuni, Mizu no Kuni, lo que queda de todos modos, y la mitad oriental del mundo. No tiene sentido tratar de crear competencia con nosotros mismos a riesgo de convertirnos en un blanco fácil. Un punto justo, admitió Sai con un movimiento de cabeza. Sin embargo, aún podríamos establecer una base en el extremo sur, cerca de la capital. Pero, ¿qué tenías en mente? Mitsu no Kuni. Ella respondió. Está lejos de Ola no Kuni, pero tiene un acceso relativamente fácil a Nami no Kuni a través del mar de Kaizoku. Mizu no Kuni se sienta entre ellos, pero por el momento han quedado bastante lisiados. No hay muchas aldeas escondidas en el Obien, lo que significa que debería tener mucha demanda o, como mínimo, debería ser fácil expandir nuestra influencia si fuera necesario. No hay una economía fuerte en esas áreas, señaló Sai, pero con Nami casi a tiro directo en barco, esa no es una mala opción. También sería bueno si alguna vez necesitamos retirarnos de Nami no Kuni. Mizu no Kuni no será un problema por un tiempo, cierto, pero se convertiría en un lugar grande a menos que continuemos perjudicar de alguna manera. Oye, ¿por qué no decimos simplemente Fuki no Kuni y nos separamos justo al lado de ellos? Anko propuso con una sonrisa. Yunokuni hacia el norte se extiende hasta la costa. Fácil acceso a Nami no Kuni. También limita con Kome no Kuni, sobre el cual tienes más o menos control. Orochimaru todavía dejó un mal gusto en su boca decir esa palabra, pero supuso que podría aceptar trabajar con ellos si eso beneficiaba a Naruto. Ayudó que todavía no hubiera tenido que interactuar con el bastardo. Entonces, con el control de Yunokuni, controlarías toda la frontera noreste y una buena parte del este a través de Nami no Kuni. Cuando los otros tres levantaron las cejas hacia ella, ella le dio una sonrisa gigante. Vamos, piensa en todos los beneficios que proporcionaría. Los tres se miraron, las cejas nunca caían, antes de volverse hacia ella. ¿Cómo qué? Preguntó Katsuri. Bueno, considere primero el hecho de que tiene fuentes termales. Hubo silencio en la habitación mientras Anko seguía sonriendo. ¿Y? Sai finalmente rompió el silencio, lo que la llevó a seguir enumerando razones. ¿Qué? Anko ladeó la cabeza hacia un lado. El acceso a algunos de los mejores complejos termales del mundo no es un beneficio lo suficientemente bueno para usted. Anko, Naruto le dirigió una mirada que le dijo muy explícitamente que se concentrara y ella soltó una risa nerviosa. Vamos, fue una broma. Hay más razones por las que quería que las cosas se aliviaran un poco. Estamos determinando el futuro de los lobos, Anko. Y eso es algo bueno. Ella respondió. Estamos planeando un futuro para esta familia gigante, debería ser positivo y esperanzador aquí mientras analizamos todas las cosas que podemos proporcionarles.
Eso, en realidad era un muy buen punto. Sai y Katsuri compartieron una mirada mientras Naruto parpadeó sorprendido, una sonrisa dibujando lentamente en las comisuras de sus labios. ¿Sabes? Tienes toda la razón, Anko. Tienes toda la razón. ¿Suficientemente correcto para una recompensa? Acercándose a ella, deslizó un brazo alrededor de su cintura y la atrajo hacia él, estirando su otra mano para agarrarle la nuca y bajarla a su nivel. Sí, creo que eso merece una recompensa. Sai respetuosamente miró hacia otro lado mientras los dos pasaban el siguiente minuto explorando la boca del otro, pero una Katsuri roja ni siquiera intentó disimular el hecho de que estaba observando atentamente. Naruto finalmente se separó, dejando a Anko jadeante para que le pusiera mala cara por no darle más tiempo. Vamos, solo un poco más. Después de la reunión, Anko, puedes tener todo lo que quieras. Sus ojos se iluminaron brillantemente ante eso, brillando con anticipación. ¿Qué estamos esperando? Entonces, busquemos un nuevo país para tomar el control. Los estábamos esperando a ustedes dos para terminar. Sai respondió, finalmente volviéndose para enfrentarlos. Parecía completamente compuesto, excepto por el ligero tono rosado en la parte superior de sus mejillas. Katsuri, todavía sonrojado, solo asintió con la cabeza. Oh, Anko se rascó la parte posterior de la cabeza avergonzada. Vaya. Hecho, ahora, podemos volver a trabajar. Bastante. Sai sacudió la cabeza. ¿Cuáles fueron los otros beneficios, Anko? Como dije, tendremos acceso a las fuentes termales, pero eso también significa que tendremos control sobre ellas. Indirectamente, al menos. Atraen bastante, incluso comparables a Nami. Incluso solo los impuestos de los resorts deben ser una fortuna. Luego podemos mirar a los alrededores de Konoha. La sonrisa de Anko se volvió maliciosa mientras se frotaba las manos con anticipación. Aunque Konoha era su hogar, había poco de lo que disfrutaba más que infligir dolor. Con todo, desde Kome no Kuni hasta Nami no Kuni bajo nuestro mando, esencialmente hemos cortado a Ino Kuni de la otra mitad del mundo. Claro, pueden sacar cosas de Kaze no Kuni y Kawan no Kuni, pero mucho de productos perecederos no hará el viaje y hay mucha distancia para que algo salga mal. Hola, no Kuni podría no gustarle, pero si terminamos con tanto poder comercial sobre ellos, deberían tolerar nuestra presencia tan cerca, especialmente si jugamos bien. Sentarnos entre Ola no Kuni y Kaminari no Kuni también nos da la oportunidad de aceptar sobornos de ambos lados para permitir la entrada de espías o dificultar el viaje del otro lado. Eso es un beneficio financiero y político si jugamos bien nuestras cartas. Los tres se miraron y recordaron que, por muy juguetona que fuera, Anko no era en absoluto inteligente. Simplemente no le importaba pensar en cosas que no le importaban. Una alianza con Tetsu no Kuni, que es famosa por su neutralidad en los asuntos de Shinobi, nos permitiría permanecer fuera de cualquier conflicto entre las aldeas más grandes y los países más pequeños que, persuadimos, a unirse a nosotros. Mientras mayor sea nuestra influencia global, podríamos convertirnos en el sexto país principal. Quinto, la corrigió Naruto. Kaze no Kuni y Ola no Kuni son técnicamente el mismo país ahora. Aún así, hizo un puchero. Imagínense la seguridad que proporcionaría, especialmente con nosotros aliados con Ino Kuni. 3 países principales se unieron y Mizu no Kuni tratando de recoger las piezas de su país. Seríamos parte de una superpotencia global. Es ciertamente ambicioso, Anko. Sai admitió. No estoy seguro de poder respaldar la idea de convertirme en un país importante al tomar el control de todos los menores, pero definitivamente puedo ver por qué Yu no Kuni podría ser un buen movimiento. Yo también lo veo. Katsuri asintió con la cabeza antes de volverse hacia Naruto. Pero, ¿qué estabas considerando, Tsukuyomi-sama? Había una pareja, pero una de mis opciones favoritas estaba aquí. Movió su dedo sobre Ume no Kuni y tocó 2 veces Ume no Kuni, una isla del sur separada de la mayor parte del mundo. Altamente defendible, podríamos convertir a todo el país en una fortaleza masiva para asegurar que los lobos tengan un lugar seguro para retirarse del resto del mundo. Se intercambiaron miradas entre los otros 3. Lo retiro, dijo Sai. Esto es ambicioso. Estás hablando de crear un santuario en medio del océano para poder resistir al mundo entero si fuera necesario. La logística sería una pesadilla y el despliegue de nuestras fuerzas se retrasaría significativamente. Naruto asintió con la cabeza. De hecho lo harían. Si lo hiciéramos, necesitaríamos una serie de bases dispersas por todo el mundo para un despliegue regular y Ume no Kuni estaría listo en caso de que fuera necesario, lo que, por supuesto, le restaría el control. En primer lugar, si no lo estuviéramos usando activamente. Su dedo se movió justo al norte de Mitsu no Kuni.
Okami no Kuni parecía casi demasiado apropiado, admitió, pero tiene la mayoría de los beneficios de Mitsu no Kuni, mientras está un poco más lejos de Mizu no Kuni en caso de que guarden rencor. No se conocen pueblos ocultos y su capital apenas cuenta como una ciudad. La mayor parte de la tierra no está desarrollada, lo que es malo para los civiles pero excelente para shinobi. Oh, me gusta. Anko sonrió. La casa de los lobos en Okami no Kuni es apropiado. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, pero me gustan más las fuentes termales. Siempre podemos comprar un país con el dinero que estaríamos trayendo entre Nami y Yu. Ese era un punto justo y, para ser sincero, a él también le había gustado mucho el sonido. Tenía el beneficio adicional de ser perfecto para uno de sus proyectos, del que no habría tenido tanta utilidad en Ume no Kuni. Compartir una rápida mirada con Sai y Katsuri le dijo que sentían lo mismo. Sí, los beneficios de Yu no Kuni son bastante buenos, el país no es excepcionalmente grande, los otros también eran bastante grandes, lo que habría sido un dolor tratar de manejar con sus números actuales, y el hecho de que ya no tienen un oculto villaje es más que conveniente. Podemos trabajar con eso para tomar el control sin violencia. Anko se congeló ante eso, un repentino horror cruzó su rostro. ¿Sin violencia? No, definitivamente deberíamos apuntar a otro lugar, entonces. Yu no Kuni es una idea horrible. Dije puede, Anko. Ya veremos. Incluso si no hay sangre que derramar allí, estoy seguro de que puedo encontrarte algo en otro lugar del mundo. Alguien siempre quiso que alguien más muriera, por eso el shinobi aún no se había extinguido. Anko aplaudió de alegría, saltando arriba y abajo varias veces antes de mirar el mapa nuevamente. Con una sonrisa, agarró una de sus plumas del escritorio y rápidamente rodeó a Yu no Kuni antes de lanzarla al azar sobre su hombro y enviarle a Naruto una sonrisa maliciosa. Bueno, si nos hemos decidido por Yu no Kuni, supongo que hemos terminado aquí. Sai, Katsuri, ¿por qué no regresan a la oficina de Sai y comienzan a planear formas de ver la voluntad de nuestro señor? Me quedaré aquí y cuidar de él. Sus palabras se convirtieron en un ronroneo y Sai, a pesar de no ser normalmente una de las órdenes de alguien como Anko, estaba más que feliz de dejar la habitación. Katsuri estaba un poco más vacilante, pero siguió a Sai haciendo una reverencia rápida a Naruto y saliendo de su oficina. Tan pronto como la puerta se cerró, Anko se abalanzó, tirando a Naruto al suelo y felizmente a horcajadas sobre él. Su rostro sonriente se cernía sobre él a menos de una pulgada de distancia. Una de sus cejas se levantó lentamente. Pensé que el plan era hacer esto en el escritorio. No, sentándose, Anko comenzó a deshacerse de su atuendo con facilidad practicada, arrojando la combinación de mallas, armaduras y tela negra sobre su cabeza descuidadamente. Llegaremos al escritorio antes de que terminemos, pero no soy lo suficientemente paciente como para esperar a que te levantes. ¿Y eres lo suficientemente paciente como para esperar a que me desnude mientras estoy inmovilizado en el piso? Va a tomar más tiempo de esa manera. Oh, no te preocupes por eso. Sacó un kunai de una de las fundas de su pierna y lo giró. Estás en ropa simple hoy, sin grandes pérdidas. En segundos, su camisa quedó reducida a pedazos y ella no perdió el tiempo rasgando lo poco que quedaba de su cuerpo para disfrutar de la vista del premio que había debajo. Oh, te mordí un poco, ¿no? No te preocupes, te limpiaré de inmediato. Inclinándose, ella felizmente pasó su lengua sobre su carne expuesta, reclamando cada gota de sangre que pudo. Naruto estaba más que seguro de que ella accidentalmente lo había cortado a propósito, pero ciertamente no le importaba.